no aguanta la molestia de reclamarle a otra persona, no En tener vivo. de no tener el cubrebocas puesto. Y entonces le dicen, oye, pues no seas así, cuídanos, te estamos cuidando, no sé, algo así le tiran, algo noblezón, ¿no? Y la persona luego se altera así de, y más se acrecienta más porque a veces en la escena se ve que ya están así en la caja, no les quieren cobrar, ¿no? Y obviamente la persona se altera más, tratando de defenderlas, pero no, la reacción de estas personas es toserles en la cara a las personas que sí tienen el cubrebocas, así como que tú quién eres para reclamarme, ¿no? Y le están diciendo así las Carmens, algo así. Entonces, digo, estamos a un paso muy corto de generar una, ya lo googleó, la madre. Bájale, bájale. por incumplir con su contrato con Banco Impulso. Tiene ¿Qué estás exactamente escuchando, profe? 24 horas para evitar la primera visita en su domicilio por falta de interés e intento de fraude premeditado al declararse insolvente apenas recién iniciado el crédito. ¿Ya? ¿Qué fue eso? Bueno, pues estamos al aire, ya estamos aquí, por aquí ya estamos iniciando el viernes de cotorreo con el profe Rubén y con el especialista Daniel Calderas. Vamos a cerrar el tema de la semana pasada, ¿no? Que estuvo súper interesante con esta súper invitada que por ahí Daniel nos hizo favor de contactar y que nos dio por ahí pues muchos tips, mucha información de cómo detectar cuando hay un abuso, y cómo también podemos, o la mejor opción es contárselo a alguien y buscar ayuda, ¿no? En esta ocasión, me gustaría que enfocáramos como la plática, como el cotorreo, en este sentido, ¿no? Yo les decía hace un ratito, antes de salir al aire, ¿qué les diríamos a estas chicas o chicos que ya sufrieron esto, que pasaron por esto, que a lo mejor ya llevan un tiempo y que no se lo han podido decir a nadie, que no saben cómo manejarlo, que de pronto se sienten perdidos, que de pronto se sienten en ese sufrimiento, qué sé yo, ¿no? Que no sepamos cómo sobrellevarlo? ¿Qué les podríamos decir? ¿Qué le pudieras decir tú desde tu propia experiencia, desde compartir que hacemos aquí nada más, sin ser como la parte que debemos de seguir las reglas que te decimos, ¿no? Sino como qué le pudiéramos decir nosotros, y claro, la recomendación también profesional, ¿no? Por ahí se da la palabra al profe Rubén que nos apoye poquito, y ahorita por ahí con Dan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues sí, es un tema muy delicado, no es cualquier cosa. Lo importante aquí, primero que nada, pues es informarse bien, dependiendo del lugar en el que estés. Ahora, si eres la persona a la que te confían, pues lo primero o mejor que debes hacer, pues, escuchar, ¿sí? Este tipo de situaciones no son situaciones fáciles, no es algo que digamos que pasa y se supera, ¿no? Son situaciones que desafortunadamente desencadenan una serie de problemas que van arrastrando pues en la vida. Aquí lo más importante, como amigo, como amiga, si eres pues testigo, si te cuentan alguna situación así, primero es escuchar, ¿sí? Y si tienen los medios o la manera, pues, apoyar en la decisión que tome la persona. Uno no puede obligar a otra persona a tomar decisiones que son importantes, pero este tipo de situaciones son muy, muy delicadas. Entonces aquí lo importante es escuchar y apoyar hasta que la persona pues se decida realmente a querer levantar la voz y denunciar, ¿sí? Porque aquí a veces estas situaciones pasan, pero pues entre familias. Entonces, mucha gente, sobre todo en mujeres, pues no quieren decir porque a veces es un primo, es un tío, alguien muy allegado a la familia, y pues la cultura que tenemos aquí en el país no nos da como para escuchar realmente una mujer. Somos más sobreprotectores sobre los niños que por las niñas.
Entonces, cuando llega a pasar esto, generalmente lo que hacen es correr a las chicas de sus casas, las destierran o lo que sea, precisamente por esto, porque no les creen, ¿sí? Entonces, pues dependiendo de la situación, escuchar, y si tienen los medios, pues denunciar. Y lo más importante, si se puede, si tienes la manera, busca ayuda profesional. Adelante, Daniel. Excelente, profe. Dani, antes de que continúes, me gustaría que me apoyaras. Se me vino ahorita a la mente esta parte, hablándolo en temas de cuestión legal y hablándolo en temas psicológicos a nivel personal, de bienestar. Yo no sé cómo sea un proceso legal que de tal manera que a lo mejor la persona afectada pues lo pueda sufrir más de lo que ella quisiera. Entonces, aquí la pregunta es, ¿tú recomendarías que si alguien decide no hacer la parte legal, no hacer la denuncia, es bien trabajar únicamente en la parte emocional, personal, psicológica? ¿Para quién va la pregunta? Para ti, Dani. Yo creo que para responderte acertadamente esa pregunta tendría que ser también especialista en derecho penal. Sin embargo, yo entiendo bien en dónde va cimentada, amigo mío, créeme que sí, porque son infinidad de veces las ocasiones en las que uno trata de hacerlo. Somos parte de una cadena de ayuda social por parte de la Secretaría de Educación Pública, porque somos servidores públicos, trabajamos en escuelas, y entonces no son contadas las veces que tenemos la necesidad de solicitar apoyo a nuestros compañeros de diferentes instancias y que ellos también se acercan, pero las formas en las que son aplicadas a veces no son las más correctas, porque a veces la prioridad son otras. Entonces, sin lugar a dudas, el abuso es una necesidad de prioridad primordial para cualquier nación, ¿no? No se puede seguir educando ni creando así, pero pareciera que no es así, no nada más aquí, sino en muchos lugares, ¿no? Los intereses son otros. Tanto es que encubrir esto también forma parte de una cadena de prioridades, ¿no? Comentábamos anterior a esto también todo el crecimiento de industrias como la pornografía infantil, ¿no? Para cualquiera de los géneros y identidades sexuales, ¿no? Entonces, vaya, yo creo que son, y se dice, ¿no? Se dicen, hay muchos estudios que no son ni el 3% de los casos contabilizados a los casos que existen en cuanto a las cuestiones de abuso de esta índole, porque pues sí, la mayoría de las veces, si no es que completamente son encubiertas por la misma familia. Y entonces, fíjate, entonces si dentro en el sistema primario no hay ese respaldo, cuando uno va al sistema social y encuentra ahí un intermedio entre los profesores, algún amigo, algún compañero, como que le dice, órale, se puede hacer algo, vamos a verlo cómo se tiene que hacer, escalan a otro sistema, digamos, de jerarquía mayor, como lo es el gubernamental, y no ven esa respuesta, ¿qué haces en esa situación, no? O sea, buscas una salida falsa o bien construyes la tuya. Entonces, me dices tú, ¿qué le dirías? Pues yo le haría muchas preguntas para tratar de resolver cuál es la salida que ha encontrado ella, ¿no? Con toda la cautela que merece el trato de una psique humana tan desdibujada con panoramas que deberían de ser muy diferentes, ¿no? A la forma en la que entendemos la expresión sexual humana. Entonces, híjole, está bien difícil, amigo, no sé, o sea, claro que hay que buscar apoyo. También estoy de acuerdo, profesor Galnares, hay gente que definitivamente no lo quiere, o a veces esa salida que buscaron les resulta, digamos, no sé si llamarla redituable, o les resulta un estilo de vida por lo menos satisfactorio, en cierto periodo corto de tiempo a lo mejor, pero sí tiene que haber esa voluntad del cambio. Entonces, cuando ya no hay esa voluntad de cambio o iniciativa a salir de esto, pues lo que se busca es dejar de vivir, ¿no? Porque lo que se jode es la existencia.
Entonces ahí se tiene que hacer un trabajo incluso de tanatología, ¿no? De duelo, de trabajo de reconciliación con uno mismo. Entonces de ahí nos podemos, digo, hay que ver el caso, no estoy sorteando ideas, no quiero decir que sea el caso, ni mucho menos, pero es decir, la sexualidad es la máxima expresión de la vivencia humana, ¿no? Decíamos, no tiene que ver tampoco con la genitalidad ni el acto sexual como tal. Eso es una energía creativa, ¿no? Pues imagínate que ya no tienes otra cosa como expresar tu quehacer aquí, para qué sirves, para qué vives, y nada más tu energía creativa está bloqueada a este plano sexual, del cual pues, nadie va a pertenecer, ¿no? ¿Cuándo? No sé, o sea, puedes hablar de alguna perversión como el sadismo, pero hasta en eso hay consenso, ¿no? O sea, imagínate. Entonces, hay que ver la situación, hay que ver los casos, hay que ver qué historias hay detrás de este abuso. Los abusos, cuando se hacen estudios de psicogenealogía o de árbol genealógico, pues se detecta que no es una cosa que apareció ahí por arte de magia, ¿no? O sea, tienen historia y tienen eh, pues, muchos secretos guardados, ¿no? Y muchas veces la persona que resulta ser abusada, como lo quieras ver, lamentable o afortunadamente, son los que tienen la oportunidad de detener ahí esa mentira, ese secreto o esa enfermedad, como la queramos ver, ¿no? Claro, claro, sí, Dani, te entiendo perfectamente y como siempre le hemos dicho, no tratamos de estar estableciendo por ahí como una verdad absoluta en lo que decimos. Sin embargo, creo que nos puede pasar incluso, yo creo que como docentes, que en algún momento alguien nos tenga esa confianza y en el sentido de que yo particularmente, no sé si erróneamente, priorizaría, si es que lo tuvieran como en opción, priorizaría primero como esa recuperación emocional, esa parte, para que después de ahí pudiera sacar fuerzas si es que así lo decide y pues hacer, como dices tú, eh, esa parte legal pues, para intentar frenar que no, incluso esta persona no lo siga haciendo con otras personas, ¿no? Pero hay personas que se les hace muy doloroso llevarlo primero a primer Sí, sí, plano, sí, sí, pero a lo entonces mejor lo das a conocer. para esta persona a lo mejor no significa su reconciliación. Se oye muy cursi, pero es decir, me refiero a, es que a lo mejor en una situación tan pesada como esta, yo lo escuchaba en estos días, pero es que es eso, no hay otras palabras. Es que hay muchas veces que hay que aprender a vivir o a entender el dolor, a sentirlo, ¿no? Porque le corremos mucho. Ay, sí, Daniel, a ver, a ti que te causen ese dolor, que te bloqueen, ¿no? De esta forma. Eh, pues claro que no es algo que estoy deseando ni se lo deseo a nadie, pero precisamente esta historia que carga ese dolor también carga muchas enseñanzas, carga mucho crecimiento, carga mucho aprendizaje. Hay quienes están dispuestos a digerirlo, hay quienes no. Y también es una decisión, también es una alternativa, pues, ¿no? Totalmente, Entonces, totalmente. y sí es cierto, o sea, lo más sano como salud pública y sociedad civil, estoy totalmente de acuerdo contigo, Mancilla, hay que levantar la voz, por supuesto, porque queremos que esto se detenga, que nadie más le pase, y precisamente eso es lo que no pasa, no alzamos la voz, por eso se reproducen ciertos secretos y por eso se mantienen también hasta ciertas industrias, fíjate cómo escala todo esto, ¿no? Ciertas formas de economía, ciertas formas de dominio y la forma en la que todo transita en un mundo vivo con ideas, pues que todos parece que estamos viendo que nos van a matar, pero las seguimos reproduciendo, ¿no? Eso es lo paradójico, eso es lo caótico. ¿Qué Claro, podemos hacer? claro. Me dices, pues primero es saber dónde estamos y darnos cuenta, ¿no? O sea, si tú te estás dando cuenta de algo es decirlo, estoy de acuerdo con ello, alzar la voz, no callarlo. Cuando están dos chiquillos, este ejemplo se los doy mucho a los compañeros maestros, cuando están dos chiquillos por ejemplo, de preescolar,
en el salón y de repente un chiquillo le pega a otro, niña, niño, lo que tú quieras, dentro de la proximidad, pasa, sin entrar en los detalles de por qué pasó, va a pasar. Y entonces pasa a veces que el maestro no se lo espera y hace ligero como desorientación o espaviamiento, no sé, se saca de onda en la clase, no sé cómo llamarlo. Si el profesor en ese momento, la maestra, perdón, solamente le detiene la mano al niño y le dice esto no se hace, ese es el único mensaje adecuado, ¿no? O sea, ponerle alto a eso y eso es levantar la voz en el momento. Porque Claro. si esto no me hace bien, no lo tengo que compartir. Entonces, obviamente estamos hablando de una situación vulnerable cuando el chico ve a alguien como al que debe de recibir un afecto, ¿cómo se le dice? Incondicional. El único amor incondicional se aprende en la niñez, ¿no? Entonces, lo que nos trataba, o por lo menos lo que yo le entendía a la especialista la sesión pasada, es que, y esto tiene que ver mucho con el desarrollo de la plasticidad cerebral, les decía, de pequeñitos es este ejemplo tan común usado en la pedagogía de esponja, sí, pero de una esponja que tiene la posibilidad de expander su masa y volumen, no solo trabaja con lo que tiene en un inicio, y esa masa y volumen se expande en base a las conexiones que llegan a la experiencia, ¿no? Entonces esta esponja empieza a ser como otra estructurita más grande, y esa es la forma en la que de repente podemos empezar a pensar que es el amor, dice, es la forma en la que tengo que ser amado, en la que tengo que ser creado, porque así fui desde que se me empezó a construir, ¿no? Curiosamente, de los mamíferos somos el cerebro que más tarda en reconstruirse ya después del alumbramiento, ¿no? Y tiene mucho que ver con las primeras relaciones. Por eso es tan importante, ¿no? De sentirse protegido, sentirse amado y a la vez con cierta libertad para experimentar y caerse y aprender a levantarse, ¿no? Entonces, si estamos teniendo tanta problemática de este tipo en los estilos de crianza que hay, es porque entonces la generación, quiero pensarlo así, que va a afrontar estos problemas, viene fuerte, muchachos, o sea, no son cualquier tipo de problemas y la historia los tiene aquí por algo. Entonces, no estoy diciendo que estos dolores mínimo, no, es muy fuerte, muy grande y bastante común ya cada vez más y eso es muy triste. Pero a ellos les va a tocar a salir avante con esto, ¿no? ¿Qué superhumanos vamos a tener acá? Quiero Claro, pensarlo así, muchachos. sí, ahora fíjate que me viene algo bien interesante a la mente y es que ya lo comentábamos, ¿no? O sea, existe una industria que incluso gana millones con la cuestión de pornografía. De ahí se derivan pues un montón. Quiero pensar que si gana esa millonada es porque tiene mucha audiencia. Entonces, ¿qué tanta parte de esa audiencia es propensa o está ligada a más adelante en algún momento de su vida ser el abusador, ¿no? Entonces, imagínate la gran cantidad de personas, entonces, eh, esto no creo que se pueda como que frenar al 100%. Ya decíamos, por ahí existe a lo mejor incluso un documento que tú mencionabas, a ver si por ahí después lo compartimos, de la prevención, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir que los pequeñitos, cuidarlos un poquito más para que no suceda? Pero yo tengo una idea y aquí a lo mejor muchos no van a concordar, una idea muy arraigada, si quieres tú decirlo así, sobre que todo sucede por alguna razón. Todo sucede por alguna razón. Así sea lo más aberrante y lo más feo que te pueda pasar, la palabra que quieras usar, todo pasa por alguna razón. Y ya tú lo decías, hay veces que de ahí se deriva mucho aprendizaje. Es decir, que si no me hubiera pasado tal cosa, ¿cómo hubiera sido yo? ¿Qué decisiones hubiera tomado? Y Claro, con lo que me ha sucedido, de todo lo que me ha sucedido, ¿qué decisiones he aprendido a tomar, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso decía, ¿qué les podemos decir? A lo mejor no como
como tan la parte tan profesional, porque pues como dices tú, necesitaríamos como ahondar mucho en el caso como para saber puntualmente qué decirle, pero de una Ujú. manera general, eh, ¿qué le podemos decir a todas esas chicas y chicos que de alguna manera puedan decir, ah, bueno, mira, tienes razón, por aquí va, necesito salir adelante? Por eso te decía yo antepondría primero mi bienestar que alzar la voz, ¿no? A lo mejor porque para mí es más difícil eh, alzar la voz, entonces yo primero antepondría eso. Hay personas que dicen, no, es parte del proceso y lo llevan a la par, genial. Pero si eres de las personas que no te atreves a decirlo, incluso ya llevas tiempo y te atreves a afrontarlo, yo lo que vería primero es afrontarlo desde mi parte personal, como superarlo, por así decirlo, y ahora sí después alzo la voz. No sé. Entonces, por eso les Sí, decía, claro. ¿qué, Yo qué, creo qué, que es qué les parte podemos también del decir? proceso. Ajá, Sí, claro. Sí, no, o sea, yo estoy de acuerdo también, Erwin. O sea, yo no diría primero ve y haz la guerra. Y hay profe. gente que así lo prefiere, ¿eh? Hay gente que así lo Ujú. prefiere. Es decir, le entra chido a los guamazos a la primera porque trae a lo mejor una situación visceral y decir, no se vale, por qué me toca a mí? ¿Por qué me lo hace a mí? ¿Yo qué le hice, no? Y Ujú. entonces, la respuesta, sin embargo, la respuesta con rabia tiene que ver más con una lucha personal, si la vemos más detenidamente Sí, y no con una lucha, que tiene que ver con voltarle la balanza a todo esto, ¿no? A todo este abuso. Entonces, ok, sí está chido y de repente motiva, pero sabemos que es invertirle a un pozo sin fin. Es entrarle a una claro, guerra que no se va a acabar. Y claro que sí. quienes ya trabajaron el dolor, Rubén, y lo entendieron por qué estaba ahí, para qué estaba ahí, cómo llegó ahí, y lo transformaron en algo diferente, pero que sigue ahí. O sea, Ujú. créanme que y esto sí se los puedo decir, a lo mejor eso sí te anticipo. Es un dolor que no se va a ir. Es un duelo, ¿no? Es la pérdida de la propia identidad en una parte muy importante y es la pérdida de una seguridad propia, ¿no? O sea, el dolor va a estar ahí, pero puede estar ahí precisamente para transformarse de alguna otra manera, ¿no? Eso ya depende de la historia de cada quien, pero entonces lo que sí tengo que decir es eso, ¿no? O sea, ese dolor no se va a ir, ese dolor eh, 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 por eso tú decías, a lo mejor, ¿no? Por eso está ahí, por algo está ahí. Y esto no lo digo yo, el primer maestro de la psicología en realidad era un doctor neurólogo, nadie hablaba de psicología en aquel entonces y pues cuando este señor, entre el gremio de doctores habló de eso, pues lo tacharon de todo, ¿no? Yo creo que hasta se habrán mofado de sus orientaciones sexuales, le habrán dicho también que estaba loco, que está enfermo, que está, no sé, o sea, y definitivamente lo que él decía de infancia es destino, ¿no? Uno de sus Ujú. primeros textos y conferencias, Infancia es destino, ¿no? Es el título y todos, caray, ¿cómo? Y me llama mucho la atención porque en la sesión anterior también había preguntas que decían, ¿cómo? A ver, ¿están de acuerdo Ujú. con lo que está diciendo esta licenciada? ¿Ustedes están de acuerdo? Y claro que suena, o sea, dices, a ver, ¿cómo? Yo ya soy adulto, pero a lo mejor ni me acuerdo ni qué pasó en mi infancia. No, no importa, o sea, sí trastoca la Sí. idea terminante, pero la vida es tan compleja, parezco una maquinita repetida, pero si tú eres consciente en el lugar en el que estás parado, si me dices en tu casa, no. Si me dices en el estado de Guanajuato, no. Si me dices en la República, no. Si me dices en el planeta, no. Si me dices en el universo, no. Si me dices en una galaxia, tampoco. Entonces, ve y regresa a ti y dime qué lugar en el espacio de existencia ocupas, ¿no? Entonces, también está canijo pensar que yo lo decido todo. Entonces, Ujú. también acepta lo que te llega, cómo te llega y trata de entenderlo, ¿no? Es complicado. Totalmente de acuerdo, a eso quería llegar. Me gustaría escuchar al profe Rubén, le menciono la idea porque cuando generalmente suena un tema y lo vemos en las noticias de abuso,
de lo único que se habla es de esta parte legal, del castigo, como de ese, como tú mencionabas, ¿no? De ese rencor, de esa rabia contra la persona que lo hizo, pero jamás se habla de realmente cómo esta persona puede llegar a, es decir, mencionan como la parte psicológica así de, sí, la persona recibirá atención psicológica y lo dejan como en un segundo plano, cuando para mí creo que es más importante aún que la denuncia, para mí, porque como tú lo decías, eso no se va, eso se queda contigo y va a afectar incluso las decisiones que tomes a lo largo de tu vida. ¿Qué puede pasar contigo, con tu persona? Entonces, para mí tiene más peso el cómo lo afronto, cómo lo transformo, dijiste tú la clave, cómo lo transformo eso que está ahí para salir avante, ¿no? Y no dedicarle todo el esfuerzo y toda la energía a esta parte de querer vengarme, de querer que reciba un castigo esta persona. Sí está chido porque hay que frenarlo, no digo que no, pero sigo insistiendo que tiene que tener más peso esta parte Y luego acabas de decir personal, algo esta parte bien de transformarlo, interesante, porque muchas veces no se trata. frenar o transformar. O sea, frenar algo es transgredirlo, porque entonces el género femenino, estamos viendo que así lo está entendiendo, ¿no? O sea, frenar la masculinidad tóxica es transgredirlo, es decir, atravieso lo que tú eres y todavía lo hago mofa, ¿no? Sí. Yo no creo... Te aplasto. No sé qué vaya a decir, Rubén. O sea, yo no creo que frenar algo, o sea, transgredirlo, o a lo mejor ni siquiera es que tengamos que frenarlo, ¿no? Que tenga que ser ahí como jiu-jitsu y que tengas que dejarlo pasar. O de veras le dices alto. Es decir, este ejemplo que doy de la maestra ni siquiera agredió al niño, nada más usó lo que está a su favor, que es el dominio de la fuerza. No necesitas golpearlo. Nada más le detuvo la mano, ¿verdad? Le dijo, no, eso no se hace. Claro. Y lo hizo evidenciándolo enfrente del grupo. Eso tiene que ver también con levantar la voz. No sé, pero a ver, ¿qué se le ocurre al maestro? A ver, quiero escuchar al profe Rubén. Creo que tiene problemas de conexión. O ya le sacó al tema. No sé, no es cierto, profe. ¿Qué pasa? Creo que sí. Que va a hablar, lo interrumpimos y luego ya me dijo que... Y no, pero sí ya me había dicho que si se le iba la señal por ahí, que tenía mucha lluvia y tormenta eléctrica por ahí y apenas iba a hablar y lo en su domicilio. Entonces, yo sí lo frené de sí, plan. pues, ya ves que siempre te dice, pero sí, fíjate que sí te capto la idea. Yo a lo que me refería como que es lo que tú dices, si tú estás tomando la decisión de intentar frenar algo, pero lo haces desde esa rabia, desde ese otro sentido diferente, creo que como dices tú, te vas a ir por otro lado, ¿no? Por otro camino, ¿no? Como dices tú, no creo que sea por ahí tampoco. Pero muchas veces de ahí se parte, ¿no? Exacto, a veces de ahí se parte. Y en relación a lo que tú decías, hablábamos anteriormente también de lo que eran las relaciones tóxicas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que desde ahí te vas dando cuenta? Porque incluso es lo que tú decías, a veces la relación tóxica se puede dar no nada más desde la parte del género masculino, ¿no? O de la parte, puede ser de ambas partes, ¿no? Entonces, ¿cómo surge si desde la parte del feminismo quiere estar por encima del hombre? Entonces, creo yo que por ahí va. Entonces, decíamos hace rato, no se trata de quién está por encima de nadie, sino de encontrar ese equilibrio de igualdad, ¿no? Ya lo decíamos hace un rato, ¿no? Pero me parece muy interesante. La ideología de género, Rubén, en vez de igualdad le denominan equidad, ¿no? Porque definitivamente también hay que diferenciar que no somos iguales. La igualdad tiene que ver con eso, con que son una copia sin error fehaciente de que son exactamente iguales. Y definitivamente no. Ya hay autores, ahorita no lo tengo fresco, pero ya hay, es un neurólogo de la UNAM, y está bien suave su estudio, porque entonces él concluye, amigo, que
que el cerebro del hombre, o sea, no es como nos lo contaron en Adán y Eva, es al revés, porque el cerebro del hombre es la mujer, y tiene que ver con un tema de la testosterona. Entonces, la regulación de esa testosterona resultó de esa evolución, digamos, un poco más sofisticada del cerebro de la mujer. En términos, digamos, del desarrollo del sistema nervioso, ¿va? O sea, si tuviéramos que delimitar el cerebro a una tecnología de lo que lo hace funcionar, ¿no? En esos términos sí son más funcionales, ¿no? Eso no quiere decir que son mejores o peores, esto hace la diferencia. Entonces, hay ciertas habilidades que se pueden desarrollar más fácilmente por hombres o otras por mujeres, y no tiene que ver, y no quiere decir tampoco que no las vayas a desarrollar nunca, pero sí hay más facilidad. Por ejemplo, híjole, hay veces que se tiende a decir que es como el sexto sentido de la mujer, pero tiene que ver con habilidades sociales, muchas en las cuales el pragmatismo como hombres las ignoramos, ¿no? Sabemos hombres que sí las desarrollamos por convivencia con la madre, con mujeres a temprana edad, o carreras afines a estudios que fueron ya de hace mucho tiempo por la mujer, ¿no? Por ejemplo, enfermería, psicología. Claro. Y son habilidades sociales muy peculiares que tienen que ver mucho con algo que nos hablaba esta Adriana en la sesión anterior, que tiene mucho que ver con algo que se generaliza muy, muy ambiguamente, que le llaman empatía. Infinidad de ejemplos a lo mejor puedes estar teniendo, amigo, de que pues, es más difícil empatizar a veces, ciertamente, ¿no? Claro, ya llegó el profe, mira, a ver, escuchemos al profe, a ver qué nos tiene que decir, profe, a ver. Dame de nuevo la pregunta porque reinicié mi módem, está el clima como para no estar conectado. Sí, profe, hablábamos de la importancia que socialmente no se le da, o al menos lo percibo yo así, a la parte de tratar o de cómo evolucionar, no sé qué palabra utilizar, la parte psicológica en la cuestión de un abuso, ¿no? A veces se le da mucho más peso y mucho más ruido a la parte de denuncien, del castigo, de cómo lo va a recibir, de toda esta parte de la justicia y toda esta parte legal, social, ¿no? Pero no se le da al menos yo lo percibo así, esa importancia a la parte psicológica del bienestar, de superarlo, de sobrellevarlo, de transformarlo, ¿no? Este suceso. Entonces, no sé tú qué opinas al respecto, profe. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, muy bien, profe. Perdón. Bueno, sí, fíjate que lo que mencionas sí es cierto, estamos, en general, rápido, estamos acostumbrados a todo hacer justicia, pero no pensamos en las consecuencias de hacer la justicia. Creo que es algo por ahí que traemos también de manera cultural. Prácticamente nosotros somos pues parte de un constructo cultural a través de los años y de los siglos, ¿no? Pero bueno, lo que mencionas sí es muy cierto, esta parte psicológica que no se está trabajando en las personas que son víctimas de abuso, depende mucho también del contexto, ¿sí? Tanto familiar o social, incluso económico, ¿qué es lo que deja más la ganancia? Hay muchas familias que pues buscan la justicia, ¿no? Pero también depende, Rubén, mucho, pues, quién es la víctima. No es lo mismo un niño, una niña de 5 años, de 12 años, incluso de 17 años, como dice esa canción famosísima de ese grupo, o una persona adulta, una mujer de 25 años, un hombre de 30, son cosas muy distintas. Pero aquí la parte psicológica sí se debe. Si ya se habló con la familia, sí sería muy importante también pues trabajar con esto, que es una terapia, pues para ayudarle a entender la situación. Ahora te digo, no es lo mismo un niño que un adulto, la forma de percibir las situaciones de amenaza son distintas, ¿sí? A veces
los niños pues no miden ese tipo de consecuencias, o sea, si ven algo que es malo porque les han dicho en casa que nadie debe tocar tus partes, no debes de tocar las partes de alguien, nadie te debe de obligar a hacer algo que no, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no está bien. Pero cuando una persona adulta hace eso a un niño, entonces mentalmente tú al niño todavía no lo estás pervirtiendo, pero a su cuerpo que es sexual, pues, despiertas esa necesidad sexual en un cuerpo de un niño. Entonces, ¿qué va a hacer cuando vaya creciendo en todas estas etapas? Su cuerpo va a pedir que le des ese tipo de placer, ajá, pero hasta que ya lo entienda, pues entonces es cuando ya viene este tipo de situaciones de problemas, ¿no? Pero sí la parte psicológica sí debe de estar. Por ahí mencionaban hace rato, somos docentes y nosotros, como lo he dicho en las otras transmisiones, debemos de prepararnos mucho en este tipo de temas para poder trabajar desde la parte parte emocional, porque es muy importante siempre tener ese cierre, como lo mencionó Daniel y tú, tener ese cierre de esta situación que pasó. No es fácil, no es como los chistes que se hacen, es una situación que pega, y desafortunadamente, Rubén, los abusos sexuales tienen consecuencias en la adultez, ¿sí? Cuando uno ya es grande. Por eso ves cada tipo de seres humanos con un tipo de comportamiento que no es pues normal a su edad, no corresponde, ¿no? Precisamente por este tipo de situaciones que se sufrieron y que no se llegaron a cerrar, ¿sí? Que no se llegaron a ¿cómo se le puede decir? A procesar. Trabajar. Claro. Trabajar. Pero bueno, sí es muy importante esto que mencionan, la parte psicológica. Los niños tienen una capacidad de comprensión más no abstracta, o sea, ellos son más de si es así, ¿sí? Abstracta porque nosotros pues ya utilizamos eufemismos, utilizamos otras palabras para disfrazar el dolor, para disfrazar la vergüenza, lo que quieras, ¿no? Pero los niños son más transparentes, entonces el apoyo psicológico a un niño es obviamente muy distinto al apoyo de un adulto. Entonces, el trabajo que se requiere para esto, pues sí es de mucho tiempo. Familias por ahí que lleguen a ver esto y que saben de alguna situación, lo mejor que pueden hacer, pues, es apoyar durante mucho tiempo. Una visita a un psicólogo no es de un día, no es de 3 veces al año, no es de 6 veces al año, o sea, es una constante, ¿sí? Para poder trabajar este tipo de emociones. No todos tienen la misma capacidad de resiliencia para poder trabajar de manera individual, ¿sí? Entonces, por eso se necesita este tipo de trabajos y hay que estar bien preparados, bien informados, y pues somos seres humanos, ¿no? La parte de la justicia, no se les olvide, también ayuda al cierre, ¿sí? O sea, vas a impedir que un tipo siga reproduciendo su conducta de abuso sexual con otras personas, pero también vas a tener un cierre porque de alguna manera la justicia es algo que a ti de manera emocional te va a ayudar, ¿sí? Ya que cierras eso, bueno, entonces ya viene la parte tuya, de trabajar en sobreponerse al dolor, ¿sí? Aquí en México lo que más pega es el dolor social, ¿sí? Como en las familias donde hay abusos entre primos, las primas salen embarazadas y las mandan, si son familias ricas, las mandan al extranjero y ya regresan con el bebé que resulta que es el hermano, ¿no? Es muy común, muy común. Y en otras, pues se tienen que aguantar y tienen que ver al hijo, que es del primo, de la prima, ¿no? ¿Por qué? Por cuestiones culturales, ¿sí? Acuérdense que desafortunadamente aquí quien siempre va a perder es la mujer. Por eso este tipo de situaciones de feminismo, pues claro que debe de haber de principio este tipo de situaciones tajantes, como decía Daniel, de que lleguen y
porque históricamente han venido oprimidas por mucho tiempo. Nosotros todavía tenemos conductas misóginas en nuestros comentarios, en nuestra forma de ser de manera inconsciente. Entonces quiere decir que necesitamos siglos para volver otra vez a regresar a ese tipo de sociedades inclusivas y de respeto. Pero pues hasta que eso llegue, por eso tenemos que hacer presión también nosotros en nuestro propio conjunto. Nada más. Excelente, profe, gracias. Y ahora algo bien interesante que quiero que hilemos, cómo todo esto, y lo decía, yo preguntaba la vez pasada que por qué el tema tenía esta otra frase, ¿no? De carencia de amor propio. Importantísima en este tema porque creo que se ha dado también demasiado peso, demasiado importancia a la parte sexual en la sociedad, no me van a dejar mentir. Uh-huh. Y ya lo decían, ¿no? Es una necesidad del ser humano, sí es una necesidad del ser humano, pero no es una necesidad que tenga que tener tanto peso, es decir, ¿por qué un hecho como este te haría creer que ya no vales nada? ¿Por qué un hecho como este te haría pensar eso? No digo, yo sé que debe de ser impactante, debe de ser algo que no le deseamos a nadie, pero conforme lo vas procesando, creo que no debería de existir esa creencia de decir que por esta situación tú ya no vales nada. Quiero escucharlos, amigos. Claro. Yo creo que... Pásale, Rubén. Que diga Daniel. Ahora Rubén. Estás viendo mi nombre. No te pases de lanza, te autodiste la palabra, profe, te autodiste la palabra. Ya. Mira, es especialista, es que es el especialista, Dani es el especialista. Mi rancho le dicen capirucho, mira. No. Fíjate que... No me sorprende de ti. Bueno, fíjate que me hace mucha como razón esto ahorita al escucharte, amigo Rubén Mancilla, cuando tienes tú la necesidad así como de, a ver, algo ahí definitivamente se complica, ¿no? Porque sí, es decir, yo te hablaba como de esta esponja sin forma, pero también podemos hablar, por ejemplo, como de significados, ¿no? Cuando tú vas creciendo, pues no conoces nada en apariencia porque no has tenido un contacto a través de tu sistema nervioso con el ambiente, ¿no? Y cuando lo tienes a través de la boca, de los sentidos, de la vista y ya después de la palabra, son los significados que le vas dando tú a las cosas con las que están más allá de tu piel y de tus ojos. Puedo hablarte del color, por ejemplo. Nosotros tenemos una experiencia en base a lo que es el color, en base a lo que nos limita nuestro propio sistema nervioso a través del sistema óptico, ¿no? Y esa experiencia nos limita a un espectro, quiere decir a cierto rango de colores, por darte un ejemplo. Pero ya descubrimos que hay colores que no podemos ver porque alguien más ya lo investigó a través del método científico. Y entonces dices, ok, existen las rayas, las alteraciones gamma en tal y tales aspectos yo no los alcanzo a ver, me platican que existen y existen, entonces así es. En el caso de la identidad y orientación sexual, ¿quién te explica? ¿Quién te platica? Ya, y pues, o sea, claro que hay estudios y pero en casa, ¿quién lo hace? ¿No? O sea, ¿quién agarra una compu, por ejemplo, para no irnos muy lejos, papá, mamá o tu celular si tiene acceso a internet y te metes a la página de UNICEF y ves que hay una guía para el trabajo con adolescentes en periodo de cuarentena, ¿no? Y lo leo un poquito y, pues como que entendí esto, como que esto no. No hay necesidad, porque entonces hay una educación sexual muy barata en todos los medios
en los que el hombre es el ponedor, el seductor, y la mujer tiene que ser seducida, o también hay una seducción pasiva y seduce. Eso no es, eso es escarceo, y eso hasta las bestias lo hacen. Por cierto, muchas lo hacen de manera mucho más espectacular que cualquiera de las que actualmente se ven la necesidad de seducir, ¿no? Pero bueno, entonces la educación sexual tiene muchas cosas más hermosas, ¿no? Que no queremos ver por flojera, porque no, pues ya estamos habituados a cómo lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues no se habla y no se dice porque tú crees que ya lo sabes todo. Ya tuve un hijo y ya lo sé todo, ya tengo pareja y ya lo sé todo, y entonces, ¿pero qué esperas de tu hijo, no? ¿Qué ideas tienes o cómo vas a hablar de esto? Entonces, sí hace falta un trabajo, y la pregunta que tú bien nos haces y nos recalcas, Rubén, también yo creo que yo la regresaría como los padres, ¿no? O sea, ¿qué les dices? ¿Qué sabes de esto y qué has hecho? Nos dice Galnares, hay que hacer justicia, sí. Ojo, la justicia no tiene que ver nada más con el estrato, digamos, legal, sino que tiene que ver con el discurso del cierre. Él dice, ¿qué pasó? ¿Lo seguiste permitiendo? ¿Ya no lo seguiste permitiendo? ¿Qué acuerdos llegaron? ¿Cómo tú se lo diste a entender? ¿Qué significados esta criatura va a tener a partir de lo que pasó? Porque lo primero que va a haber es culpa. Eso es lo primero, esa criatura va a tener una sensación de culpa tremenda, ¿no? O sea, no merece estar aquí. O sea, ¿qué tuvo que haber hecho para merecer eso, no? O sea, posiblemente va a decir, yo tuve la culpa. Eso es lo de cajón, ¿no? Entonces, dicen por ahí en los comentarios, no, muchachos, yo sí quiero tener hijos. Yo, bueno, por ahora no, pero ya me estoy oyendo bien mataniños, ¿verdad? Pero lamentablemente, yo lo dije en la sección anterior, estamos en una sociedad de pedófilos, ¿no? O sea, hay una castración tremenda de la verdadera sexualidad en todos los géneros. Yo no digo, no en ese sentido, no discrimino. Entonces, yo por ahí les planteaba, muchachos, de hecho la idea era para hoy, creo que cuando alguien vive la transformación en lo que tiene que ver en las ideologías de cualquier forma, nos las puede platicar de una forma, creo, más entendible. Entonces, para hoy, claro, por ahí habíamos planteado algunos invitados, pero pues siempre no se pudo, y también la especialista la sesión pasada nos informó que sí iba a estar muy saturada en cuanto a sesiones esta semana, pero a mí me gustaría la siguiente semana, por ejemplo, abarcar más el tema de pues lo que tiene que ver con la educación sexual, tiene que ver con la identidad de género también, la identidad sexual. Y entonces hay mucha gente que, pues sin necesidad, o más bien sin tener una historia en la que haya demasiado abuso o no, o que no intervenga ese abuso, también hoy en día está alzando la voz y está siendo, creo que un gran representante de las situaciones que necesitamos hoy en día, ¿no? De gente que alguien más pueda ver y se pueda identificar y decir, pues es que esta idea con la que yo nací no es lo que yo siento que soy. Creo que hay otras cosas, ¿no? Y creo que eso es lo que hace falta. Entonces, por ahí había un invitado que sí ha hecho una transición, hasta donde sé, es una transición de vestimenta, o lo que en el género se te dice cuál es tu rol o cómo te tienes que vestir. Comúnmente, hasta donde yo conozco el tema, por eso son denominados así transvestis, ¿no? Es una transición de la vestimenta. Y creo que en la experiencia que él ha tenido, y a lo mejor más en el ambiente en el que ha trabajado, porque no sé hasta qué grado sea figura pública, de hecho no pudo venir esta sesión porque hoy presenta un disco, tiene un disco musical, y entonces, pues yo siento que sí tiene como mucha interacción en el ambiente y nos puede ilustrar bastante más. Nosotros que estamos aquí, pues claro, pues ya está. Nuestra práctica, ¿no? Ya está la invitación por ahí para esperemos que sigas teniendo el contacto para que la próxima semana, el próximo viernes, lo podamos tener acá y nos cuente un poco y un mucho de su experiencia. Sí. Y pues
ya para casi despedirnos, por ahí nada más tenemos poquitos comentarios, ya por ahí Abraham Aviña que nos está por ahí comentando, hola chicos, y le hace la pregunta por ahí a Dani que por qué no quiere tener hijos, y luego nos dice que no tenía internet. La peor persona, pero viendo que estamos hablando de estereotipos y a todas las mujeres, el peor hombre, no quiere ser padre, todos somos así. Sí, sí. Pero ya Dani respondió ahí a esto, ¿no? Entonces, pero nada, ya nada más lo que sí me gustaría recalcar mucho como un tipo, o con lo que yo me quedo, mejor dicho, es con dos cosas. La primera es, y como tú bien lo mencionabas, Dani, es qué tanto le estamos también aportando, regresando o confiando a los papás. Y no nada más, como el profe bien lo dice, docentes hay que prepararnos, creo que también papás, para que estemos en el mismo canal, porque a lo mejor en la parte docente puedo yo expresarle algunas ideas y que a lo mejor en casa dicen, oye, no, pero eso no es un tema que quiero que aborden contigo, entonces choca, ¿no? La ideología. Entonces, pero sí tiene mucho que ver que los papás también empecemos a abrirnos más en estos temas, con la información adecuada, claro, como tú dices, hay información ahí incluso de UNICEF que nos dice muchas sugerencias, ¿no? Entonces, ese sería como uno, como qué tanto como papás estamos responsabilizándonos, estamos documentándonos, estamos realmente metiéndonos al tema, ¿no? Y lo otro sería que yo me quedo es como a todas esas personas que han pasado por algo así, o que están pasando, o que aún no logran por ahí expresarlo, por una situación de este tipo, pues que no dejen que esto sea un parteaguas hacia no querer continuar con sus ideales, hacia no querer continuar con su vida, sino todo lo contrario, que sea, ya lo dijo Daniel, algo de aprendizaje nos tiene que dejar, esto. Yo lo mencioné hace un rato, yo soy de las personas que creo que todo pasa por alguna razón, pero a veces la idea de que nosotros controlamos todo nos hace creer que no es así, ¿no? Que no debemos merecer ciertas cosas y ciertas cosas sí. Pero yo creo que todo pasa por alguna razón, hay que aprender de todas estas cosas y sobre todo buscar la mejor ayuda profesional que podamos encontrar para poder salir adelante de la mejor manera. Amigos, no sé si qué más quieran comentarnos, qué más quieran cerrar ustedes ya para antes de despedirnos. Chale, Rubén, ahora sí. ¿Mancilla o Galnares? Galnares, acaba de hablar, ¿no? ¿Cómo eres? No, pues sí es muy importante esto que mencionas. Yo lo digo por el docente, porque nosotros trabajamos más con los niños o jóvenes. Desafortunadamente la mentalidad de los papás no la podemos cambiar, ni hablándoles contacto. Es más difícil trabajar con los padres que con los alumnos, ¿sí? Y eso quitando las ideologías religiosas. Entonces, te imaginas, ¿no? Pasa en la ciudad, pasa en el campo, pasa en el rancho, pasa en el pueblo, pasa en países de primer mundo. Hay papás muy respetables, pero pues que tienen creencias, aunque tengan mucho dinero, tienen creencias pues del siglo pasado, ¿no? Entonces, desafortunadamente cuando existe esto es muy difícil poderles hablar tan simple de sexualidad a los alumnos. Estamos hablando de jóvenes, ¿sí? De prepa, no de secundaria ni de primaria. Entonces aquí por eso las herramientas pues las debemos de tener nosotros. En la sociedad de México, los maestros debemos de prepararnos más para ir más allá de los papás, ¿sí? Porque pues esto es difícil, ¿sí? Es complicado, no va a cambiar en 20, 30 años, ¿sí? O sea, como dijo Daniel hace rato, las nuevas generaciones que vienen a darle con todo. No creo, o sea, si vienen muy destapados. Acabó, ya es la última generación. No me interrumpas. Si vienen bien destapados, pero no vienen con las herramientas que necesitan, que tampoco nosotros llegamos, nosotros llegamos sin herramientas y sin embargo tenemos una capacidad de resiliencia, digamos, un poquito más fuerte, pero aún así las que vienen
puede que sean muy transparentes, pero todavía hace falta, ¿no? Entonces, por eso es muy importante nosotros desde nuestra posición prepararnos mucho, ¿sí? Y este tipo de presentaciones que hacemos, pues seguirlas haciendo más y que se sigan reproduciendo, porque son un medio ideal para ayudar a los demás a expresarse, ¿sí? Entonces, pues las personas que están pasando por estas situaciones, pues sí es muy importante. Si tú sabes, si tú conoces a alguien, apoya escuchando. Si tienes los medios, pues apoya, como dijo Rubén, con apoyo psicológico, y si las cosas están tomando seriedad, pues justicia, ¿sí? Porque pues mañana le puede pasar a alguien que tú quieras, ¿sí? Alguien que tú tanto aprecias, que tú amas. ¿Y qué vas a hacer ahí? Todo lo que dijimos aquí, en esos momentos, no va a llegar a tu cordura. Sí, es como una persona que es tanatóloga, te habla todo el tiempo de la pérdida y se le muere a alguien, pues la conciencia no le va a llegar en ese momento. Uno actúa de manera humana, ¿sí? Entonces, por eso hay que prepararnos para evitar que lo humano, ¿sí?, nos salga y se termine todo esto, ¿no? Pero pues sí, hay que informarse y pues ya le toca a Daniel, porque si no me va a interrumpir de nuevo. Sí, no, yo nada más. Gracias, por ahí no me quería ir sin agradecerle a mi amigo Aviña, que ha estado bien atento ahí a la labor, y ahí un mensaje de agradecimiento también que nos hace a él. Qué lindo. Y otra cosilla por ahí, la sesión anterior les dije que iba a ver la serie de algo así de Gabriel, no sé, o sea, no recuerdo cómo se llama la serie, y juré y perjuré que sí la iba a ver para alimentar el tema, porque no me acuerdo quién hizo el comentario que así dijo: los estoy oyendo y ese tema está tal cual para esta serie. Uh-huh. Y no la vi, la verdad, pero voy a escarbar en los comentarios y me la voy a aventar para también la próxima sesión les digo qué me pareció. Y yo, claro, por ahí una sugerencia también: no nada más se aprende aburriéndose uno a veces leyendo lecturas que uno siente que no va a entender. También ya hay mucho material de directores con cierta idea locochona en cuanto a lo que tiene que ver con la educación sexual. Por ahí en Netflix, si tienes la posibilidad y eres papá y vas a entrar a la educación de un padre, de un chico adolescente, hay una serie que se llama Big Mouth o Boca Grande, y te pinta todo un escenario de cómo en la actualidad un adolescente vive su despertar sexual. Entonces, creo que hay muchas alternativas, ¿no? A mi parecer, esa me parece una animación completísima, ¿no? O sea, creo que puede tener muchas interpretaciones y un humor un tanto, vaya, no sé si llamarlo fálico, no sé, es muy perverso, o sea, pero digo, en las caricaturas los directores se toman ciertas libertades, que lanzan ciertos mensajes a lo digamos que al trasfondo, ¿no? Entonces, si de plano es algo que no soportas, pues si quieres y no la veas, pues es mi sugerencia, ahí está. Y yo me comprometo a ver la otra que estaba en los comentarios de la sesión pasada. Pues nada, muchas gracias, amigos, y siempre un placer estar aquí elucubrando con ustedes. Estamos viendo. Gracias a todos los que nos siguieron en la transmisión, nos siguen por ahí viendo, les agradecemos sus comentarios y cualquier sugerencia de tema, de cualquier situación también, con muchísimo gusto lo tomamos en cuenta. Entonces, temas, por favor. Cualquier cosa, pues seguimos al pendiente de todos ustedes. Les mandamos saludos a todos. Tema. Chao. No es tema. No es tema. No eres tema. ¿Ya nos fuimos?